Dice la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice Esther 9, 3 y 4. Dice así: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Verso 4: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y de ahí nos vamos a brincar al capítulo 10, hermanos. ¿Me acompañan? Ahí mismo lo van a seguir. Capítulo 10 es del 1 al 3, que es todo el capítulo, ¿verdad? Está pequeño. Esther 10, verso 1 al 3. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que él, el rey, le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Verso 3 dice: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló bien para todo el linaje. De ahí, hermanos, vamos a usar otra historia y otro personaje. Ahora nos vamos al libro de Daniel, hermanos, si me acompañan. Al libro de Daniel, capítulo 6, verso 1. Vamos a ver hasta el 10. Amén. Daniel capítulo 6, verso 1 al 10. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores, verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias, hermano, mi Dios, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias porque me ha permitido llegar aquí a este pueblo de Eliye, a esta provincia de Eliye, Padre Santo, Señor, donde aquí hay también gobernadores, sátrapas aquí también, Padre Santo, Señor, mis hermanos están a ese cargo, Padre Santo, Señor, aquí en Eliye, Padre, gracias por cada uno, Señor, que les ha permitido llegar a este lugar, Señor, para adorarte, para servirte, para alabarte y para aprender juntos de este estudio, Padre. Bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, Padre Santo, también en sus lugares donde quiera se encuentren, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Como decía, hermanos, el título, el cristiano en la política. Y ese tema, hermanos, es un tema
que se discute o se ha discutido en las iglesias. Algunos dicen que sí se puede vivir o trabajar en el gobierno, en la política y estar en la iglesia. Amén. Otros dicen que no se puede, mezclar la política con el gobierno, ¿verdad? Y inclusive hay algunos lugares, países países donde no se distancia mucho de eso. Amén, aleluya. Y hoy en día nosotros vamos a ver la historia que estamos leyendo aquí esas dos historias, de Mardoqueo y Esther. Y también vamos a ver la otra historia de José y sus 3 compañeros. Amén. Yo creo que todos nosotros ya a lo mejor sabemos las historias, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo Dios usó de ellos para ponerlos en ciertos puestos. En este caso hablamos de Mardoqueo. Y Esther también, porque Esther fue reina. Amén. Reina no era nadie. Ahora, ¿quién eran esos personajes? Para poder aprender un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos y hay que saber de ellos. Esther y Mardoqueo, ellos habían sido llevados cautivos de Judá, a Babilonia. Ahora, ¿qué tiene de similitud con Daniel? Daniel y sus 3 amigos pasó lo mismo. También fueron, ¿qué? Llevados cautivos de Judá a Babilonia. Entonces tenemos un poquito de lo que es, quién son esos personajes, ¿verdad? Ahora, Esther era sobrina de Mardoqueo y también hija, porque porque ella era huérfana, cuando Esther estaba pequeña y sus padres murieron, entonces Mardoqueo, como era su tío, él decidió adoptarla como hija. Amén. ¿Vamos en línea? Entonces, encontramos que Esther era, ¿qué? Sobrina de Mardoqueo. Y ellos eran de Judá, eran judíos, eran de Israel. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. Amén. Amén. Y lo mismo que estaba hablando yo de Daniel y sus compañeros, ¿verdad? También fueron llevados cautivos. Entonces, hermanos, y como Dios los puso en puestos, amén, aleluya, en el gobierno. Fueron los primeros ministros de aquellos lugares. Amén. La enseñanza, hermanos, de este estudio, Dios tiene el propósito de colocar a hombres y mujeres en puestos de gobierno para que cooperen con el cumplimiento de su propósito. Amén. Dios tiene el propósito de colocar a hombres y mujeres en puestos de gobiernos para que cooperen con el cumplimiento de su propósito. Y esto lo vamos a estar mirando ahorita, cómo Dios usó y cómo Dios, su propósito fue de que Mardoqueo fuera usado para ese propósito, para el propósito que vamos a ver enseguida. Amén, aleluya. Mardoqueo, punto número 1, dice, hermanos. El objetivo número 1 dice es evaluar la participación de los hijos de Dios en la política. Evaluar la participación de los hijos de Dios en la política. Y es lo que vamos a ver, como les dije. Los hombres de Dios actuando en la política, ¿verdad? Usándolos para el propósito de Dios. Punto número 2 es interiorizar la disposición a servir en oficios de eminencia en las naciones. Estar dispuestos, amén, aleluya. Número 3 dice es modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. O sea, hay un modelo exacto, cómo actuar, hermanos, como cristianos en medio de la gente que no conoce de Dios, amén, aleluya. Simplemente nosotros debemos de actuar de una manera diferente en medio de la gente que no conoce de Dios, amén. Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición, y eso lo miramos allí en el verso. Permíteme, regreso a mi cita. A Esther, hermanos, a Esther 9, capítulo 9. Verso 3 y 4.
Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. Verso 3 dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era ¿qué? Era grande. Dios, aquí es lo que enseña el encabezado del estudio, ¿verdad? Que Dios es grande. Pues Mardoqueo era grande en casa del rey. Su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Entonces, hermanos, aquí para empezar, hermanos, quería yo explicarles poquito. Dice, y todos los príncipes y los de las provincias y los sátrapas. Los sátrapas eran, hermanos, gobernadores en las provincias. Un sátrapa, para que me entiendan, ¿verdad? Un sátrapa era un gobernador de una provincia. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a decir, Sur Carolina, una provincia de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? O Florida, qué sé yo. Y un sátrapa era el que estaba encargado de ese pueblo, de ese estado, amén. Era el gobernador. Entonces aquí en este versículo 3 hace claro que por disposición divina Mardoqueo llegó a ser un hombre clave en el reino de Persia. Recordamos la victoria que Dios había dado a los judíos contra sus adversarios. Amán, el gran enemigo de los judíos, había sido juzgado y condenado a muerte con todos sus hijos. El pueblo, hermanos, el pueblo sabía, esta historia aquí está, hermanos, en el mismo libro de Esther. El pueblo sabía y se había dado cuenta cómo Dios había dado la victoria a los judíos. Amén. El pueblo judío había sido condenado a muerte por Amán, un siervo de este rey. Del rey Asuero, hermano, amén. Y entonces, Amán, que era su sirviente de él, había decidido que que murieran todos los judíos que habían en Persia, porque había gente dispersa. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios usó a Mardoqueo, y Mardoqueo después fue él, el jefe del rey Asuero, de su área donde él trabajaba, amén. Un poquito de la historia, hermanos. El rey Mardoqueo, la razón que él llegó, hermanos, a este puesto, a ser él también el segundo del rey Asuero, fue porque él conocía a Esther. Esther era su sobrina. Entonces, cuando el rey Asuero decidió dejar a su mujer Vasti y tener una nueva reina, usó a Esther, hermanos. Esther llegó al puesto del rey, y como Esther era sobrina de Mardoqueo, entonces Mardoqueo, hermanos, llegó a ese puesto grande porque Mardoqueo, otra de las razones, Mardoqueo lo que hizo fue que también denunció un atentado que había contra el rey Asuero. Esa historia, hermano, la van a ver ustedes si la leen con despacio en casa, en el libro de Esther. Mardoqueo denunció este atentado, que habían querido matar al rey Asuero. Y el rey Asuero se dio cuenta de lo que había hecho Mardoqueo. Entonces el rey Asuero decidió hacer grande a Mardoqueo, vestirlo de ropas reales. Y es la razón que aquí encontramos que dice que Dios hizo grande a Mardoqueo, amén, a través de este rey. En el versículo 3 también, aquí de Esther donde estamos, hermanos, también explica que los líderes políticos del reino de Persia apoyaban a los judíos debido al temor que sentían hacia Mardoqueo. Este es una revelación de la inmensa autoridad que Dios dio a este primo de Esther, hermanos, amén, aleluya. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que como en el verso 3 dice, y todos, dice, los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea que la gente, hermanos, de ese pueblo, la gente que no conocía de Dios o que no eran judíos, se habían dado cuenta de lo que había pasado, de lo que había cómo Dios había usado a Mardoqueo para voltear la tortilla, hermanos, y en vez de que Amán fuera el que iba a matar al pueblo de los judíos, después fue Mardoqueo el que los
asesinó. Mardoqueo usó decretos, hermanos, hizo escritos por permiso del rey y mandó matar a todos los que habían deseado muerte hacia los judíos. Amén. Entonces, todos aquí los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban al judío porque el temor de Mardoqueo había caído sobre de ellos. Y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener ese respeto, hermanos, de la gente que nos rodea. Amén. El versículo 4 dice versículo 4, Esther 9:4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Aquí en el verso 4 nos recuerda que Dios exalta a los piadosos y a veces los coloca en puestos de autoridad en los gobiernos de la tierra. El Señor lo hizo con José. Todos saben la historia de José, amén. A quien ascendió desde el profundo de la esclavitud hasta llevarlo a ser el segundo después de Faraón en Egipto, hermanos. Así hizo también con Mardoqueo, pues llegó a ser grande en la casa del rey. Entonces, en esa posición de eminencia, hizo a Mardoqueo famoso en todo el imperio. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? El soñador. Como de la esclavitud, como de estar allá con sus hermanos, llegó a un puesto grande. ¿Y por qué? ¿Y cuál fue la razón que Dios lo puso allí? ¿Para qué? Para después alimentar a su pueblo, amén, aleluya, a su pueblo. Y así la misma historia con Mardoqueo, hermanos. Mardoqueo, la razón que Dios lo hizo grande fue ¿para qué? Para defender de esa muerte eminente que estaba contra los judíos que habían sido cautivos, amén. Desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien del pueblo. Capítulo 10, hermanos, de Esther. El rey Azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Aquí en el verso 1 vuelve a referirse la grandeza de Asuero. El libro termina como comienza, amén, así, porque así comienza el libro de Esther, hablando del rey Asuero, de sus grandezas, haciendo ver la grandeza del rey, ¿verdad? Que él tuvo que hacer para mantener las riquezas y todo, ¿verdad? E impuso tributos a toda la tierra y todo, ¿verdad? Amén. También ahí miramos, hermanos, en el verso 2, en el versículo 2, él hace notar un paralelo entre la grandeza del rey Asuero y el engrandecimiento de Mardoqueo en el mismo reino, amén, que es el versículo 2, ahí donde estamos. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué dice esto, hermano, que estaba escrito en el libro de las crónicas de los reyes? Porque los reyes, hermanos, en aquellos tiempos usaban un libro para escribir los hechos mejores y de historia. Los ponían en un libro, amén, aumentaban los hechos, apuntaban los hechos de los hombres que hacían algo bueno, amén. El verso, ahí también, hermanos, miramos en el verso 3. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con su linaje. ¿Cuál fue, hermanos, una de las razones por que Mardoqueo llegó a ser grande, hermanos? ¿Por qué llegó a ser estimado por su misma gente? Y aquí lo encontramos.
¿Por qué Mardoqueo el judío fue el segundo después porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró, ¿qué? El bienestar de su pueblo, amén, aleluya. Entonces aquí hay una razón por la cual Mardoqueo, hermanos, era estimado por la multitud. O sea que todo el pueblo, todo el estado, toda la nación, la provincia lo apoyaba porque él había visto por sus hermanos, procuró el bien de ellos y habló paz para todo su linaje. Él habló paz, hermanos, para su linaje, para su gente, del puesto de ser el primer ministro, vamos a ponerle así, ¿verdad? Sobre el rey Asuero. Él era el jefe ahí. ¿Qué hizo él? Él miró por el bienestar de ¿quién? De su pueblo. O sea que todo el pueblo lo apoyaba porque él, Mardoqueo, hacía lo mejor para el pueblo. Y también dice que ¿qué? Habló paz para todo el pueblo, amén, aleluya. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros, como hijos de Dios, hablemos paz del pueblo. Hablemos paz de nuestro prójimo, de nuestro hermano, amén, aleluya. En vez de hablar otras cosas que no van, hablar paz, paz. Y vamos a ser buenos, lo que estamos estudiando de líderes, ¿verdad? Vamos a ser buenos líderes, amén, aleluya. Ahora pasamos a la otra historia, hermanos. Pasamos a Daniel y sus tres compañeros, ¿verdad? Cómo Dios también a estos hombres, Dios los engrandeció por su lealtad a Dios. Vamos ahí a Daniel, hermanos. Daniel capítulo 10. Perdón, hermano. Daniel capítulo 9. Versos 3 y 4. Perdón, hermanos. Estoy mal, perdón, hermanos, perdón. Es Daniel capítulo 6, hermanos. Daniel capítulo 6. Verso 1 y 2. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel alcanzó gran jerarquía en el reino de Darío. Daniel es otro ejemplo de un creyente que participó en la política de una nación pagana. Un principio que respalda la participación es el que dijo Cristo, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. También aquí, hermanos, vemos, hermanos, aquí en este versículo, el versículo 1 y 2 dice, muestra que cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar aún a los reyes. En este caso usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores de todo aquel imperio, subordinados a Daniel y a otros 2 gobernadores. Estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer el gobierno en diferentes regiones del imperio. Perdón, hermano. Entonces aquí encontramos, hermanos, cómo Daniel, hermanos, lo puso el rey Darío como jefe. Estos 120, perdón, hermanos, ando un poco enfermo de mi tos todavía. Lo puso como jefe. Amén. Y dice aquí,
Y sobre ellos, el verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dicen cuenta para que el reino fuese, ¿qué? Perjudicado. Aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo Daniel ya estaba puesto como jefe, como grande, hermanos, aleluya. Y estaba al tanto de estos 120 sátrapas. Y todos ellos le traían cuenta a Daniel también, como a los otros 2 gobernadores. ¿Para qué? Para que no perjudicaran al rey, hermanos. Daniel era grande, hermanos, aquí, como cualquier uno de nosotros podemos ser grandes también, amén, aleluya. A Daniel le daban cuenta, hermanos, le daban cuenta estos 120 sátrapas, amén, hermanos, gracias. Le daban cuenta de todo, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios usa a los reyes paganos para levantar a sus hijos. Y en este caso aquí fue a Daniel, hermanos, a Daniel. Porque Daniel, hermanos, si sabemos la historia y leemos Daniel, pues desde el principio de su libro, conocemos cómo el rey Nabucodonosor lo levantó en grande, amén, aleluya. Lo puesto en la corte del rey. Daniel era superior a los colegas en todo el reino. Verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí, hermanos, en el versículo 3 presenta la superioridad de Daniel sobre los colegas del gobierno. Aquella distinción era manifiesta especialmente al rey Darío. Hay varios ejemplos de la Biblia, hombres que fueron sobresalientes. Como Job, hermano. Job, por mismo Dios, hermanos, por mismo Dios, Job fue exaltado. ¿Qué le dijo a Satanás? ¿No has visto a un hombre como mi siervo Job, que no hace ninguna falta, que no hay nada en él? Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, cómo los mismos reyes exaltaban, hermanos, aleluya, el rey Darío reconocía, hermanos, que Daniel era diferente, hermanos, a los demás, a los demás hermanos que estaban a su cargo de él. La segunda parte del versículo 3 nos revela en que Daniel sobresalía frente a sus colegas. Lo mismo que estamos repitiendo, ¿verdad? Que Daniel sobresalía, Daniel era grande. ¿Pero por qué? Porque había un espíritu diferente en él. En Daniel, amén, aleluya. Aquí aprendemos que cuando tenemos un espíritu fervoroso, somos útiles para desempeñar puestos de gran honor en cualquier obra encomendada. Todos lo sabemos, amén, aleluya. Si nosotros nos esforzamos a buscar, a echarle ganas, como decimos, y nos vemos animados a buscar de Dios, a serle fiel a Dios, nos pueden colocar y somos, ¿qué? Personas que dicen, yo puedo usar a mi hermano porque lo conozco, sé quién es él, amén, aleluya. Fue tan sobresaliente Daniel que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Esto era lo equivalente a un primer ministro, que es lo que estamos hablando, un primer ministro jefe. Este dato quedó en las Sagradas Escrituras como un testimonio de la pureza y la dignidad de Daniel, amén, aleluya. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, verso 3, porque había en él un espíritu, ¿qué? Superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Cuando uno es fiel a Dios, hermanos, cuando uno trata de ser lo mejor para Dios, tengamos la certeza, hermanos, la certeza, la confianza de que Dios se va a mover, hermanos, en nuestras vidas, en usted. Tengamos esa fe, hermanos, los animo, hermanos. Como decimos en México, no nos agüitemos. Así como Dios usó a estos hombres, a Daniel, Dios nos puede usar a cada uno de ustedes, hermanos. De nosotros, ustedes, hermanos. Pero Él quiere ver ¿qué? En nuestra vida, ¿qué? Esa fidelidad a Él, amén, amén, como lo era Daniel, amén. El ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Vamos a ver ahí el 6, verso 4.
Entonces, verso 4 dice, Daniel, verso 6, capítulo 6, verso 4, ¿están conmigo? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada. ¿En quién? En Daniel, hermanos. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? Si nosotros le somos fieles a Dios, hermanos. No fieles nomás aquí en la iglesia, hermanos. El hermano Daniel. No fieles nomás aquí. Fieles en su trabajo. Fieles en la tienda comprando el mandado. Fieles en todas las áreas, hermanos. El Señor nos va a poner en un lugar, ¿qué? Porque hoy estamos hablando de la iglesia. Aquí ya esta historia ya pasó, ¿verdad? Pero nos sirve de enseñanza. Ahora Dios a nosotros es el que nos va a dar ese uso. A usted, a mí, hermanas, hermanos, niños, todos. Los niños en las escuelas, los jóvenes, a todos, hermanos. No hay exclusión, los jóvenes. Pues esos eran jóvenes. Daniel era un joven en aquel tiempo. El versículo 4 deja ver que los colegas que rodeaban a Daniel eran enemigos suyos. Y es así, hermanos. Probablemente la motivación era la envidia. Amén. Amén. Entonces los gobernadores, verso 4, y sátrapas buscaban ocasión ¿para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estos enemigos, dizque amigos primero, verdad, buscaban cómo acusar a Daniel? Porque le tenían envidia, hermanos, porque el rey había tratado de ponerlo ¿de qué? De gobernador del reino, de jefe de todos ellos. Entonces ellos buscaban ocasión. ¿Para qué? Para a ver qué encontramos. ¿Para qué? Para que no nos quite el puesto. Para que nosotros queremos también ese collar de oro. Que nos vistan con ese rey que se viste el rey. Amén. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ahí seguimos leyendo. Dice, mas no podían hallar, en el verso 4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él, hermanos. Amén, aleluya. Qué hermoso, hermanos. Me gusta esto, hermanos. Que Daniel fue fiel en todo, hermanos. En todo. Amén, aleluya. En todo. La exploración judicial que los sátrapas y gobernadores iniciaron contra Daniel incluía tratar de hallar alguna falta en el manejo del reino. Siempre estaban buscando detallitos, a ver si Daniel ya le regó. Los santos no solo debemos ser fieles en nuestra relación con los asuntos espirituales, sino también con los quehaceres cotidianos de trabajo. Con respeto a Daniel, su vida intachable dejó a sus enemigos con las manos, ¿qué? Vacías. Hermano, no hallaron nada en él. ¿Qué dijeron? Vámonos. Con las manos vacías. No vamos a quitar a Daniel, no podemos quitarlo del reino. Nos ganó, nos quitó el poder, el puesto. Vamos. Qué hermoso sería, hermanos, que así nuestros compañeros, los que nos ven al lado, dijeran lo mismo de nosotros. No hallo nada en el hermano Daniel Bocanegra. No Daniel aquel, Daniel Bocanegra. No hallo nada en el hermano Daniel Bocanegra. No le veo nada. No veo que se tome una cervecita. No veo que se fume un cigarrillo. No veo que diga maldiciones. No veo que ande por ahí viendo a otra mujer. Digo, porque eso es lo común hoy en día, ¿verdad? Qué hermoso sería eso, hermano. Y cuando nosotros hagamos en eso, hermanos, Dios nos va a poner en un puesto como puso a Daniel, hermanos, amén, aleluya. Como puso a Daniel en la cima, a través de estos hombres paganos. Dios usó a estos hombres paganos para poner a Daniel, ¿dónde? En la cima, hermanos, amén, aleluya. ¿Vamos bien de tiempo, hermanos? ¿Ya se me acabó el tiempo? Daniel refirió ser fiel a Dios, aún con peligro de perder su vida. Ahí vamos a ver el versículo 5 de Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su rey
de su Dios. Vamos a leer el 6 también. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, hermanos. Estos hombres eran terribles, hermanos. Verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea que el rey dijo, ahí está, lo que ustedes quieren contra Daniel, aquí está firmado. Daniel tiene que también ahorrarlo a usted, señor el rey. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Amén, aleluya. Estos hombres, hermanos, eran terribles, hermanos, y buscaban el mal, hermanos, con él siempre. Buscaron, firmaron este edicto para que el rey lo firmara, que cualquiera que en el espacio de 30 días no diera la honra a él, al rey, fuera castigado. Pero ¿qué pasó, Daniel? ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Ya por último, ¿qué hizo Daniel? Seguía orando con las puertas abiertas hacia Jerusalén 3 veces al día, y él no le importó. Él prefirió exponerse en peligro que obedecer a el edicto que había sido firmado, hermanos. Amén, aleluya. Él prefirió, si me castigan, que me castiguen, pero yo voy a seguir haciendo lo que he hecho. ¿Y qué hacía? Arrodillarse hacia Jerusalén, orar 3 veces al día, hermanos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ya en conclusión, nos damos cuenta cómo sí es posible que los políticos, que los hijos de Dios estén en la política, hermanos. Amén, aleluya. Concluimos que sí se puede. Y aquí lo miramos estos ejemplos de que estos hombres pudieron estar ¿dónde? En puestos de los reyes. ¿Cuál fue cuál fue la razón que Dios puso a Mardoqueo y a Esther? Para defender a su pueblo de una muerte eminente. ¿Cuál fue la razón que puso a Daniel en el puesto de político? Para engrandecer el nombre de Dios, para que los reyes glorificaran a Dios también, para que el rey Nabucodonosor reconociera que sus pensamientos era pura altanería y que iba a ser quitado de su reino. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Le damos gracias a Dios por este estudio. A mí me encantó, no sé ustedes, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ahora ha llegado el momento, Padre Santo, de salir de este lugar, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por esos ejemplos, Señor, que tenemos aquí en tu palabra, Señor, que nos enseñan, Señor, que es posible, Señor, actuar, Señor, los hijos de Dios en la política, Padre Santo. Tenemos esos grandes ejemplos, como tú usaste a Mardoqueo, Señor, a Esther, a Daniel y sus 3 compañeros, Señor, que nunca, Señor, desistieron de lo que ellos creían en usted, mi Dios, aleluya. Siempre ellos pusieron su nombre en alto, fueron fieles a usted, Señor. No hubo allá ni una falta, Señor, encontrada en Daniel, Padre Santo, lo que ese hombre quería encontrar. Padre, te doy gracias por tu pueblo aquí en Elilla y, Señor, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque me permitiste a mí venir aquí también, Padre Santo, Señor. Y los que venimos de allá de Canton, Señor, bendícenos, Padre Santo, Señor. Ha llegado el momento de ir a casa, Padre Santo, bendícenos, llévanos con bien, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Y así quedamos pedidos.